Bien, amigos, ya estamos ahí nuevamente listos para empezar esta plática, esta conferencia breve sobre psicología para artistas, terapia y sanación. Eh, bueno, el título de esto, para iniciar, he decidido titularlo Psicología, pero ciertamente voy a abordar tres técnicas más o tres enfoques más sobre esta cuestión de la sanación y la relación que tiene con el arte, con los artistas. Y bueno, de entrada, comentar respecto al tema que en efecto hay algo tienen que ver el arte y la sanación, que hoy mayormente está representada por la psicología porque se trata de una cuestión científica y aún así se le confirma, perdón, a veces se le niega. Se le niega como una cuestión científica, siendo que lo es, sino que la psicología tiene eh, pues un modelo científico, que ahorita lo vamos a ir viendo. Y para ir entrando en el tema, me gustaría decir que en cuanto a esta relación, pues será importante de entrada reconocer que pues se necesita un enfoque general, tanto para la vida como para el arte. Y con esto me quiero referir de entrada, pues que tú, independientemente de si tienes alguna religión o no, con toda seguridad, pues tendrás una teoría sobre esto que nos mantiene aquí, sobre esto a donde estamos, sobre la vida. eh, Pensarás seguramente que habrá una fuente, un Dios, entidad, algo que nos está soportando aquí, soportando como dando oportunidad de manifestarnos y de ser lo que somos, ¿bien? Y en ese sentido, pues seguramente también para el arte tendrás una teoría y si no es así, creo que ayuda esto, ¿eh? Así como hay un Dios, ya te digo, como hay una fuente, pues seguramente será de gran utilidad. Que uno pueda hipotetizar o tener algún referente sobre qué es el arte, más allá de lo que se ha escrito y que seguramente hay bastante, el hecho de tener un enfoque personal ayuda bastante bien. Y en ese sentido, bueno, es que he trabajado para ti, para ustedes, un pequeño cuadro en el que esta cuestión de la vida y de la sanación, pues tienen un paralelo. Como podrás ver aquí en esta columna del lado izquierdo, he colocado la parte artística que pues está pensada más bien como para un artista, para un ilustrador, para un pintor, para un dibujante y bueno, pues, y claro, bueno, también para un escritor, naturalmente. Así que bien, pues he colocado, te los voy a leer, me gustaría leértelos, el óleo, la acuarela, el lápiz y la ilustración digital. Esto aplicado para un escritor, pues podría ser un cuento, una novela, una poesía o un ensayo, ¿bien? Así que, bueno, independientemente de que seas ilustrador, escritor o trabajes algún otro arte, a lo mejor eres cantante, escultor, no sé, eh, he colocado esta columna del lado izquierdo en el sentido que, bueno, pues son variaciones de lo que uno puede hacer, ¿no? Cuando se dedica a algún trabajo en específico. Y del lado derecho he colocado que todas estas variaciones podrían ser paralelas a las maneras de sanación que uno puede ir abordando en su proceso personal y me concentraré un poco más en la psicoterapia o me gustaría destacarla. Y bueno, ¿por qué he colocado estas dos columnas? Porque me gustaría decir que de manera sencilla y compleja, creo que cuando uno se puede adentrar en su proceso personal y eso tendrá que ocurrir de manera espontánea, también podrá eventualmente adentrarse en otros formatos de su propio arte. Por eso he colocado, como decía, cuento, novela, poesía, ensayo. Quizás tú solo escribes novela, pero en la medida, como te digo, de que avances en tu proceso, podrás reforzar esa área, pero quizás inmiscuirte o entrar en otras. Pero bueno, vayamos entrando en estas cuestiones de sanación, que he colocado cuatro, y me gustaría iniciar con la psicoterapia. ¿Qué es lo que vas a aprender en psicoterapia independientemente del enfoque?
Hay algunas terapias que se concentrarán en algunos aspectos más que otros, pero como te dice el anexo a un curso de milagros, esencialmente el papel de la psicoterapia es retirar los obstáculos que te acerquen con la verdad. O como dicen otros, hacer que te parezcas más a ti, más a lo que tú eres. Eh, y bueno, como particularmente yo me he formado y he llevado mi proceso con orientaciones analíticas, no precisamente psicoanalíticas. Cuando digo analíticas, me refiero a que utilizan instrumentos del psicoanálisis, etcétera. Pero de manera básica, lo que vas a aprender con esta forma de sanación, porque lo es arquetípicamente, pues es a pensar. Lo que vas a aprender en una terapia, pues es a cuestionar las realidades o tu realidad. De ahí que hace un momento afirmaba que por supuesto que es la psicología y la psicoterapia un enfoque científico. Lo que te hace es cuestionar paradigmas tan sencillo como eso y este elemento entre muchos otros ya lo convierte en una cuestión pues medible y cuantificable. Por supuesto, por ejemplo, un relato de un paciente, bueno, pues lo puedes medir ahí, ¿no? ¿Cuántas cosas ha hecho? ¿Qué ha hecho? Se puede registrar perfectamente como cualquier otro proceso científico. Pero más allá de eso, y la relación y la importancia que tiene contigo como artista, es que te permitirá ir cuestionando aquellos bloqueos, aquellas relaciones, áreas, etcétera, que no te permiten desarrollar plenamente tu potencial artístico. Y que, como te decía, quizás tienes alguna cuestión personal, como la tenemos todos, que te encasilla en el cuento y en la medida en que tú vayas retirando energía que está estancada, podrás reforzar este producto en específico, pero también transitar hacia otras áreas. Claro, de manera paulatina. Podrás irlas relacionándolo y ver cuáles son los elementos en común, cuáles son los elementos distintivos. ¿Por qué? Porque esto mismo es lo que irás a hacer en ese espacio, así como, em, por ejemplo, podrás cuestionar cuál es tu posición dentro de una familia, un trabajo o las amistades y darte cuenta, por ejemplo, de que estás tú jugando un papel de víctima o victimario o etcétera. Asimismo, podrás ir cuestionando tu propio trabajo artístico, ¿eh? Si lo ves, es un paralelo bastante interesante. Así que bueno, básicamente esto es lo que vas a ir a hacer en una psicoterapia, independientemente del enfoque gestal, analítico, conductista, etcétera. Eventualmente también podrás ir trabajando en emociones. Se te va a permitir, por supuesto, queremos pensar que nuestros compañeros psicólogos hacen ese trabajo, seguro lo hacen, se te permitirá ir liberando algunas emociones, ¿no? Enojo, frustración, etcétera, pero una parte importante es que podrás ir, como te digo, sí manifestarlas, pero pensarlas e integrar ese proceso. ¿Para qué me sirvió vivir esto? ¿Y ahora cómo lo adapto? ¿Y para qué me sirve en la situación actual en la que me encuentro? Bien, em, en términos un poco más técnicos, esto podría ser una devolución, tan simple como eso, cuando tú vas con el psicólogo o el psicoterapeuta, que no es lo mismo, pero que pueden hacer este trabajo de psicoterapia, eh, cuando uno va a hablar y la palabra, más allá, te digo, de que vayas a un análisis o no, la palabra es un instrumento de trabajo ahí. Este hablar se va a convertir en un hacer, ¿sí? Cuando tú vas y manifiestas por medio de la palabra cierta emoción, estás trabajando esa emoción. Y entonces el terapeuta, psicólogo, psicoterapeuta te va a realizar una devolución de esto, ¿sí? En términos propiamente psicoanalíticos, podrá interpretarlo, ¿eh? Mira, lo que tú me estás diciendo es tal cosa. Y entonces a partir de eso se podrá cuestionar e ir modificando de manera, como te digo, paulatina, las posiciones que tú estás jugando con tu vida y por lo tanto con tu arte. Tan fácil y tan complejo como eso. En términos técnicos, esto te va a llevar un tiempo. Tú bien sabes que cuando trabajas ese óleo, esa acuarela, necesitas invertir cierto tiempo y acá también. Y te va a costar, la terapia te va a costar dinero, te va a costar tiempo. eh, si te decides, encontrarás a la persona adecuada para trabajar. Te vas a llevar un tiempo, un año, dos, 15, no sé, dependiendo de tu situación, no solo personal, sino económica. eh,
de disposición también, porque seguramente encontrarás gente que no te cobre en algunas instituciones públicas, por ejemplo, o que te cobre poco. Y en ese sentido, como te digo, te vas a llevar algún tiempo, pero esto es una inversión para ti y sobre ti. En la medida en que tú te trabajes, trabajarás tus productos, ¿eh? Ahí sí no hay vuelta de hoja y es inevitable que si quieres seguir adelante con tu trabajo y mejorarlo, pues acudas con este método de sanación del cual el anexo a un curso de milagros nos dice que la única terapia real o una terapia auténtica es la psicoterapia. Y en ese sentido es cierto en parte, creo, porque lo que se cuestiona es o lo que se trabaja es la mente. Em, entonces, la mente es una materia prima para trabajarnos. En ese sentido es que se afirma esto. Bueno, vayamos con el segundo método, con el segundo enfoque de sanación, que es el yoga. Em, Hay gente que no cree en esto, pero es obviamente porque no lo ha hecho. Eh, el yoga no se trata solo de hacer posturas, no es solo ejercicio. Como método de sanación es una cuestión muy simple y muy compleja también. Hay gente a la que de repente se le ponen a hacer las posturas y vas a hacer esta y vas a hacer aquello, etcétera. Pero desde este enfoque de sanación, eso no puede suceder y no tendría que suceder. Lo que sucede es lo siguiente, todos tenemos cargas negativas que pueden ser, como te decía, frustraciones, tristezas, enojo, etcétera, y están instaladas en el cuerpo sí o sí. En algún punto, cuando esto es ya demasiado, se manifiesta una enfermedad, y ahorita lo voy explicando, se manifiesta una enfermedad. A veces las enfermedades están ocultas, pero lo que te permite mantenerlas así es precisamente ritmos de trabajo acelerados y por eso la gente de repente, por ejemplo, cuando se detiene, truena y le explota algo, es como una olla de presión, ¿no? El trabajo te permite llevar un ritmo para manejar esa presión, pero en el momento en el que tú te detienes, pues truenas y se manifiesta o se evidencia algo que ya está ahí, no es que se invente de repente. Ujú. Son cargas que se acumulan y explotan. Entonces, ¿qué pasa con el yoga? Las emociones, que son cargas, están instaladas en el cuerpo. Entonces tú solo te caminas o te sientas o haces determinados movimientos de rutina. En el momento en el que te sacan literalmente de esa posición, viene una incomodidad. Hay gente que dice, oye, es que yo hago yoga y me siento incómodo. Es que no es el yoga lo que te está haciendo mal, es que el yoga está evidenciando, como te digo, algo que tú ya tienes ahí. Esto nadie se lo inventó y nadie te está atacando, ni nadie te está haciendo daño. Conocí a una persona que una vez me dijo, oye, es que voy al yoga y me enojo. Pues es esto, te están poniendo literalmente en una posición distinta y estos movimientos que tú ya tienes empalmados, rígidos, que son uno, dos y tres, te los cambian y de repente te ponen así, el cuerpo se mueve, que es a donde está instalado esto, se manifiesta algo que está ahí. Entonces esto de repente de poner a la gente a hacer, y no es contra los maestros de yoga ni contra nadie, pero esto de repente de poner a hacer a la gente estas posiciones, pues nada más les sacude lo que trae adentro. El yoga como enfoque de sanación, que es lo que yo conozco y desde ahí puedo y desde ahí sé hablar, el yoga como enfoque de sanación consiste básicamente en, como me dijo una persona, haces la postura y trabajas la emoción. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Bien, pues que vas, te sientas, o sea, no necesitas ponerte de cabeza desde el principio, vas, te sientas, tomas esa postura, vas hacia adentro, examinas eh, lo que se presenta en ese momento y dejas que se manifieste. ¿No se va a sentir bien? Ah, pues por supuesto que no se va a sentir bien. Insisto, porque estás cambiando, estás modificando, pero para eso tiene que haber un proceso de limpia y eso es lo que te permite cada postura del yoga. Eventualmente tú podrás ir trabajando con supervisión o sin supervisión, eso no lo sé, eso te lo dejo a ti y es tu trabajo, pero yo pensaría que sí con una supervisión podrás ir trabajando estas posturas, ¿no? Entonces, como te digo, vas, te sientas o te acuestas y en el momento en el que tú, digamos, te extiendes, ahí se va a manifestar esa emoción y ese enojo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ah, bueno, pues te quedas presente con eso y dejas que se manifieste. No lo juzgas. En el momento en el que entra la mente,
em, a juzgar o a decir, no quiero sentir eso, tú le cierras el paso a que se manifieste eso. Y a propósito de lo que decía hace un rato, esto mismo te puede ocurrir de manera paralela con tus procesos artísticos. Es decir, así como en el yoga, así en la creación, así como en la psicoterapia, así en la creación. Regreso pues a esto. Permites que en el yoga esta emoción se manifieste y así como lo estás permitiendo en este método de sanación, en el momento en el que tú estés trabajando un cuento, digamos, o un dibujo a lápiz, entonces podrás permitir que las cosas se manifiesten, pero de lo contrario esto no va a suceder y continuarás con ese bloqueo, con esa falta de expresión. Y en general, lo digo de una vez, lo que te permiten estos métodos de sanación es eso, manifestar, mostrar, integrar y poner en práctica cosas que muy probablemente están bloqueadas o no existan, porque a veces incluso hay cuestiones que en tu vida no existen y que tú tendrás que irlas construyendo, por ejemplo, una figura paterna, una figura materna, las figuras de los tíos, porque arquetípicamente existen. A nivel energético existen, pero si tú no las tienes manifestadas y las tienes bloqueadas, eso no lo podrás ir proyectando en tus productos, ¿bien? Entonces, bueno, pues básicamente de eso se trata el yoga, de ir permitiendo emociones o ideas, también incluso experiencias que están ahí bloqueadas, escondidas, recubiertas en el cuerpo y que mediante las posiciones, con el hecho de permitirte a ti no solo esa cuestión física, sino emocional, podrás irte liberando de manera paulatina. Entonces, bueno, pues ahí está ese enfoque del yoga. Puedes ir trabajándolo de acuerdo a lo que yo sé, pero te recomiendo una supervisión, claro. Esto lo podrás ir trabajando de manera paulatina e ir avanzando a tu ritmo para beneficio tuyo y de tu trabajo como artista. Bien, pasemos a la siguiente, que es la meditación, que pues esto lleva no sé cuántos milenios, por lo menos dos o tres, y que en algún punto es muy similar al yoga. Incluso en algunos momentos podría coincidir con esto, ¿no? Y con esto, incluso por ejemplo con el Qigong. La meditación consiste precisamente en esto, en tomar alguna posición corporal, que insisto puede ser de yoga o no, tomar una posición corporal e ir adentro, ir hacia ti. ¿Cómo es esto? Pues es muy fácil, pero lo tienes que practicar. Si no lo practicas, te va a sonar extrañísimo, como que no existe. Y en efecto, mientras no lo hagas, no existe y no podrás ni hablar ni entender de qué se trata esto, ¿eh? Así que bueno, em, tomas en esta cuestión de la meditación, tomas una postura corporal y vas hacia ti. ¿Cómo es? Es muy sencillo. Normalmente nosotros tenemos la atención hacia afuera, ¿no? Como, bueno, aquí hay una computadora, aquí hay una cámara, mira, puedo hacer sonar la puerta, ¿escuchas? Ahí hay una atención hacia afuera, es atención, el concepto es este. Pues bien, con la meditación, esa atención la vas a llevar hacia adentro. Lo puedes hacer, por ejemplo, con tu mano. La colocas sobre una superficie, sobre la mesa, y colocas tu atención en la mano, ¿eh? Pero adentro, insisto, no afuera, porque si lo ves afuera dices, ah, bueno, pues tiene cinco dedos, es como grande, el color de la piel es tal. Ese es un acercamiento, pero necesitas ir hacia adentro, es decir, hacia el hecho de qué sientes. Y entonces ahí vendrá lo interesante, ¿eh? Porque podrás decir, ya que tienes tu atención ahí, ah, bueno, pues hay tensión. Bueno, pues quédate 3 minutos ahí en esa tensión y a ver qué dice. Y te darás cuenta de que eso te dice algo. Y nuevamente regreso. Con esto mismo, o esto mismo lo puedes aplicar, digamos, a tus personajes. A ver, voy a ver qué me quiere decir este personaje. Y como podrás ir notando, así como la sanación es el arte. En la medida en que tú te permites experimentar esa tensión, podrás permitirte o permitirle a tus personajes, digamos, que se manifiesten y te hablan, que digan y hagan, pero de lo contrario es imposible. Es un poco cercano a esto que dicen, ¿no? Como no puedes dar lo que no tienes. Claro, si no puedes darte o permitirte esta expresión de esa tensión, no podrás manifestar esa alegría en tus personajes, que pueden ser emociones opuestas, pero aquí
La esencia de lo que estoy diciendo es como manifestar. Si no manifiestas aquí, no manifiestas allá. Y ahí no hay camino, ahí no hay vuelta de hoja. Es como esto es igual a aquello, pues, como adentro es afuera, ¿no? Como es aquí es allá, ¿no? Como no hay truco, pues. Ajá. Y bueno, pues la meditación es eso, ¿eh? Esencialmente llevar tu atención hacia adentro. He hablado de un ejemplo muy sencillo que es sobre tu mano, pero esto de manera gradual podrás irlo llevando a cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? A tu cabeza, al tronco, y eso lo puedes hacer pues si estás acostado, parado, da igual, o sea, eso lo puedes hacer si vas en el camión. No lo hagas cuando vas manejando porque, bueno, puedes tener un accidente, ¿eh? La recomendación general es que, bueno, ya sabes, estés en un lugar tranquilo, donde no te interrumpan, no haya ruidos, etcétera, y pues empezar a darte tú mismo esta terapia. Hay gente que se dedica también a guiar en estos procesos, hoy no los voy a abordar, pero sí, por supuesto que hay gente que se dedica pues a esto, ¿no? A enseñar a meditar. El Buda lo hacía, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Bien. Am, la cuarta método, la lectura, que incluso podrías leer meditando. em, de hecho, podrías hacer cualquier cosa meditando, ¿eh? O sea, podrías caminar, podrías bailar meditando. Y bueno, la lectura podría entrar ahí. Pero hablando específicamente de ella, lo que te va a permitir la lectura es algo también cercano a la psicoterapia. La lectura de algunos libros te van a permitir tener conocimiento de las cosas. Hay veces en las que no hay personas que estén cerca de nosotros para decirnos tal o cual cosa. En este momento recordé, digamos, un libro que habla sobre los periodos de 7 años de la vida. Esto tú lo sabes perfectamente, que cada 7 años la vida se va actualizando y te va pidiendo como algunas cuestiones específicas en lo personal, trabajo, etcétera. Bien, pues ¿qué pasa? Si tú no tienes esa información, si no tienes esa lectura, no podrás ir enterándote de esto. Y de repente, cuando te llegue el ciclo de los 28 años, como te decía, es el ciclo de la adultez, y de repente sientas que se te viene la responsabilidad encima, no sabrás si no estarás enterado de que te ha llegado la adultez, que la adultez entra precisamente en ese cuarto ciclo, 7 por 4 28. Y de repente por eso la gente te pone a hacer estas bromas que no son muy chistosas sobre, ahora siento la responsabilidad. No, es el contrario, es una bendición porque a tus etapas anteriores les vas a sumar esto. Es decir, a partir de ahora te toca cuidarte a ti mismo. Es cierto que ninguno está completo del todo, pero podemos ir completándonos en la medida que, hablando, digamos, de ese ciclo, en la medida que tú entiendas que te ha llegado la adultez a los 28, podrás ir cuidando de ti, cuidándote e ir integrando las etapas anteriores. Si eres artista, como te dice Julia Cameron, pues tendrás que ver por ti, por este niño interior, por este adolescente interior, que son los que se dedican a la creación durante tu trabajo. ¿Bien? Entonces, como te decía, la lectura te va a permitir esto, ir ubicando mentalmente, por lo menos, o a veces sí emocionalmente, algunos puntos muy específicos de la vida. No hay como mayor secreto. La lectura te podrá permitir encontrar estos nudos o estos eventos particulares de la vida que, de los cuales todos necesitamos saber. Bien. Bueno, este es una visión bastante rápida sobre estas técnicas. Hay algunas otras que me gustaría mencionar de manera también breve o únicamente mencionarlas. El tarot, el reiki, por supuesto, el deporte. Y lo que sucede con esto, hay gente que no cree, pero es porque no lo ha hecho, ¿no? El tarot, digamos, por ejemplo, es una guía de lo que está sucediendo en ese momento, es una lectura, pero no te soluciona las cosas, ¿eh? Pueden, el tarot te puede leer, como te digo, ciertas situaciones, y entonces tú tendrás que tomar acción o buscar alguna terapia un poco más amplia, ¿eh? Sí, porque por ejemplo, digamos, vas a la psicoterapia, pero quizás tu terapeuta hay ciertas cosas a las que no ha llegado
y todos hemos llegado hay cosas a las que no hemos llegado, bueno, pues a lo mejor algún día alguien te lee el tarot y es la respuesta específica que estabas buscando, porque en psicoterapia lo que se hace generalmente es ir construyendo las respuestas. Desde luego que cuanto más avanzado esté el psicólogo, el terapeuta, tendrá más respuestas y que si tú estás en este camino sabrás que seguramente un buen terapeuta no abreva únicamente de la psicoterapia, sino de otras fuentes de sanación, porque entiende que los maestros están en todos lados y en todos los formatos, no únicamente en la tradición científica o no, en la cual él pues está como inscrito, ¿eh? Bueno, otro ejemplo es el Reiki, es un trabajo energético similar al que realiza, digamos, Barbara Brennan, que viene de toda una línea del psicoanálisis y toda esta cuestión, como lo he mencionado en otro video. Bien, así que el Reiki te va a permitir hacer una limpieza de lugares y de personas con el trabajo, con las manos y con la energía. Yo creo que se puede utilizar para algunos momentos y bueno, pues ahí está. Quien quiera ahí está y no pasa absolutamente nada. El deporte, claro, para trabajar el cuerpo, que también puedes hacer deporte eh, y combinarlo con la meditación. O como te decía, con el Qigong, vas realizando estas, que de hecho ese es el Qigong, ¿eh? Vas realizando estos movimientos o con el yoga, realizas la postura, pero estás meditando, ¿eh? Bueno, em, lo que te mencionaba hace un rato, pues todo mundo tiene, pues tenemos nuestros defectos, nuestros bloqueos, nuestras cualidades y que de manera paralela e inevitable tienen una relación importante con la vida. Hay gente que no cree en estas terapias de sanación, pero yo insisto, es porque no se han hecho. Es como, ¿cómo te digo? Como alguien te dice, es que yo no creo en la pintura. Bueno, pues es que no has pintado, pues. Y a veces los mismos artistas se niegan a entrar a esta zona de sanación cuando la respuesta a muchas preguntas que se hacen o que a veces ni siquiera se hacen están aquí, ¿eh? Están en el conocimiento de uno mismo. Esto no es magia, esto es trabajo. eh, es decir, tal como inviertes determinado número de horas en hacer esa acuarela, vas a invertir determinado número de horas en una psicoterapia. El hecho, yo creo que de negar estas formas de sanación que no están peleadas con el arte, sino son un alimento para el arte. Cuando las personas niegan esto, bueno, es sin duda hay una neurosis, ¿no? Hay mucha gente que está atorada en estos defectos, bloqueos y por estas cuestiones no avanza, no puede mostrarse. Entonces, bueno, ahí hay que decirlo. Y bueno, hemos llegado a una parte que te quería comentar y ya te estaba adelantando. ¿Cuál es la relación para que lo vayamos como explicando un poco más? Y me gustaría que pensaras en una escena hipotética en donde estás enojado por la razón que tú quieras. Es una razón válida. Y quiero que te preguntes, digamos, si puedes escribir. Ah, no, pues no. O cómo vas a escribir o qué vas a escribir. Es decir, evidentemente, si estás bajo un estado de enojo, tu escritura no será la misma que si estás, ya no digamos contento, ¿no? Digamos que estás tranquilo. O sea, no, evidentemente no va a ser igual bajo un estado de desenfoque que bajo un estado enfocado y de paz, de tranquilidad, ¿no? De armonía. Insisto, por no decir felicidad o algo más. Y ahora quiero que pienses, ¿no? ¿Qué pasaría, digamos, si esta situación de enojo hipotética se presenta de manera continua? Como para decírtelo muy sencillo, si te enojas 3, 4 veces a la semana eh, por alguna razón válida o inválida, ¿ah? Ya sea por una cuestión propia o ajena, em, imagínatelo. ¿Cuál va a ser el carácter de tu producción? Incluso la cantidad, ¿no? La calidad. Es decir, que estos estados emocionales y mentales, por supuesto, que tienen una relación con tu producción artística y lo que te decía, pues, o sea, si estás permanentemente en estados de desenfoque, no podrás crearás menos, inevitablemente, ¿eh? Em, bueno, eh, ¿qué autores manejan esto? Ah, bueno, pues yo.
Por supuesto, me permitirás que te vaya compartiendo algunas de estos. Ay, me escuché muy egocéntrico, no lo quise decir así, pero bueno, habemos muchas personas que nos dedicamos a esto. Acá en el canal de YouTube podrás ir viendo alguna información de este tipo, específicamente sobre literatura. Hay desde luego autores que llevan mucho recorrido en esto y de los cuales uno puede ir, como te digo, abrevando. ¿Quiénes son? Te traje tres ejemplos. El primero de ellos es Clarissa Pincoles Tess, quien escribió Mujeres que corren con los lobos. Es una psicoanalista junguiana que a partir de cuentos de hadas trabaja estas cuestiones, como te digo, emocionales, personales, ritos de iniciación que tienen las mujeres y en algunos momentos toda esta cuestión la va conectando con el tema de lo artístico y te lo dice perfectamente. Digamos, por ejemplo, como hay momentos y siempre hay en los que uno necesita como no solo poner límites, sino dejarlos bien claros. Y ella mencionaba o menciona en alguna parte de su libro que hay una pintora que se va a las montañas y pues a la entrada de su casa pone un letrero en el que dice, ah, estoy trabajando, no voy a abrirle a nadie la puerta y si crees que por ser mi amigo, mi papá, etcétera, te voy a abrir para que pases, pues no, no es así, estoy trabajando. Y bueno, ese es un ejemplo como muy claro de límites personales, pero que los engancha, como te digo, con la cuestión artística. ¿eh? En la medida en la que tú te das eso, para ti se lo puedes dar a tu trabajo. Bien. Am, bueno, el camino del artista de, ay, mira, aquí se me fue una letra, lo voy a corregir, es Julia, no Julio, Julia Cameron. Y esta mujer escritora en su libro te realiza una propuesta de distintas semanas para que vayas recuperándote como artista, si es el caso, y con esto se refiere a personas que por algún motivo durante su vida no se han manifestado o lo han manifestado a cuentagotas o de manera paulatina, pero no de manera total, su proceso artístico. Y por medio de algunos ejercicios y de algunos ejemplos, experiencias de vida, etcétera, te va explicando y comentando que pues uno puede convertirse en un artista completo, pero en la medida o solo a partir de que pues te comprometes con tu arte, ¿no? Te plantea esta cuestión de pues dedicarle un tiempo, de cuidar de ti y sobre todo de hacer las cosas. Recordé un ejemplo en el que menciona esta cuestión de, ahora le llamamos procrastinación, en el que, digamos, hay una mujer que necesita llevar ciertas fotos para un casting y no las lleva, ¿no? Entonces dice, con otras palabras, pero dice, te estás saboteando tu proceso artístico. Es decir, como si quieres avanzar tienes que hacer las cosas. ¿Cómo vas a completarte como artista si ni siquiera estás avanzando en eso concreto? Y lo cual viene para reafirmar lo que estamos diciendo de una cuestión personal. Por la pena no vas y haces algo. La pena no deja dinero, dice una coach muy buena, por cierto. Ah, y bueno, pues de eso te va hablando más o menos Julia Cameron en este camino del artista, de cómo te puedes ir recuperando y tomando poder a partir de tomar decisiones. El tercer libro, El maestro y las magas, de Alejandro Jodorowsky, en el que no te lo dice teóricamente porque no es un ensayo, es una autobiografía, pero lo que te muestra mediante sus experiencias es la vida del artista, eh, cómo se realiza el trabajo artístico, como muy particularmente a mí hay algunos trabajos que me gustan de él, tiene sus asegúnes, como decimos acá, como todo mundo, pero en cuanto a su vida, sí, a mí me parece que es una vida de artista. Vas y te la rifas, como decimos acá, te la rifas por eso que tú estás haciendo, por tu teatro, por tu cine, etcétera. Entonces, pues ahí está. Am, Incluso en algún momento del libro te cuenta que se va por ahí a realizar un viaje, etcétera, y en algún momento unos soldados están a punto de dispararle, ya van a dar la orden y en ese momento una hoja de periódico le llega a la persona que va a dar la orden y supuestamente descubre que él es como un cineasta famoso y por eso se salva, ¿eh? Bueno, ya te adelanté una parte del libro, lo siento.
Hay más sorpresas, pero bueno, esta es una cosa de la cual te cuenta Jodorowsky y fíjate cómo su trabajo artístico, que ahí alguien estaba reconociendo que era un periódico, literalmente le salvó la vida. Ya después, Alejandro te cuenta que eh, el soldado este, por supuesto que se sabía que se trataba de él y demás, pero quería como ahí sacudirlo un poco. No sabemos si es cierto o no, así te lo cuenta, pero bueno, como te digo, si estás pasando, creo que por un proceso personal en el que estás cuestionándote cosas que no te habías cuestionado, yo creo que este libro puede ayudarte bastante. Em, es literal una vida de artista, independientemente de su producción, la vida que está llevando es de artista y bueno, pues ahí está. Por cierto, un plus ahí viene uno de los capítulos, te va a indicar, insisto, por medio de la experiencia, cómo conectar con los productos culturales que le pueden interesar a mucha gente. Em, es el capítulo sobre, te lo voy a dejar que tú lo investigues, es el capítulo sobre la tigresa y ahí te va explicando que el arte popular, por supuesto, que tiene una vía que se permite, el arte este elitista y que solo para algunas personas, incluso a veces puede ser ya en la vida real, en la vida donde estamos todos, puede ser una limitante. Y si tú no entras a dialogar con otras formas de arte, que no sea un arte erudito, te puedes estar castrando a ti mismo, porque además de los artistas hay mucha gente que se puede interesar y que se puede dedicar a esto. Y si tú cierras esa puerta, es una puerta que estás cerrando para ti mismo. Entonces, creo que sería buena idea abrir esa oportunidad sin dejar otras opciones que tú tienes. Am, bueno, em, hay algunos peligros, déjame ver, ya casi vamos a terminar. Hay algunos peligros dentro de este proceso, tanto personal como artístico, y pues vamos a decirlo, sencillamente te van a atacar. Esto es una cuestión que se va a presentar sí o sí en la medida en la que tú vayas tomando posiciones distintas en cuanto a lo personal y a tu trabajo, surgirán estas envidias. Por supuesto que van a surgir, dependerá de tus recursos personales, cómo los vas afrontando, lidiando, etcétera. Pero bueno, esto va a suceder sin duda porque has tomado una perspectiva diferente de la vida tan sencillo y complicado como esto. Y habrá gente a la que no le guste, pero eh, por eso se está mencionando acá. Es un peligro natural, no quiere decir que está bien, pero sí es natural. Eso en cuanto a los otros. Aunque el ataque, fíjate, podría surgir incluso de ti mismo, ¿no? Esto que Jung y la propia Clarissa Pincolestes su enfoque llaman los complejos, que son estas voces que te van diciendo, oye, es que no puedes, quizás esto no quedó bien, etcétera. Y que este no quedó bien es diferente a, oye, o sea, por favor hazlo bien, ¿eh? Entonces, estos complejos en algún punto podrían considerarse como ataques, pero uno tendrá que ir lidiando, como te digo, a nivel personal y artístico con ellos y hacer las cosas sí o sí, porque al final lo que importa de todo este proceso dual, lo que importa es el producto. Tú tienes, en la medida de lo posible y de tus posibilidades, que llegará a terminar un producto, ese cuento, esa novela, etcétera. Am, bueno, la identificación con el ego, cuando uno hace un buen trabajo, y creo que uno sabe cuando lo hace, uno puede creerse que es demasiado o que con eso tiene resueltas algunas cosas. Entonces, este desde luego es un peligro, ¿no? Creer que un solo producto nos puede salvar la vida cuando no es así. Creo que hay más allá de eso. Pero más allá de estos peligros, hay algunos beneficios que te irán reportando tus procesos personales, insisto, en la medida en la que los vayas trabajando, y es, eh, como te decía, parecerte más a ti mismo, como dicen, ¿eh? Ser más tú o simplemente ser. Por eso te he colocado aquí la palabra individual. Pero eso mismo podrás ir descubriendo o experimentando el contacto con lo colectivo, con el grupo. Es decir, poco a poco empezarás a trabajar, sí más para ti, pero sí también para los demás y podrás ir identificando estas tribus, como lo mencionaba en otro video, estas tribus. Bueno, pues acá somos escritores y acá somos pintores y poco a poco podrás ir a hacer
podrás ir haciendo cosas para ellos, ¿eh? Esto es, ya sabes, algo así como el juego de niños de salvación por mí, por todos mis amigos, ¿eh? Pero esto se presentará de manera natural, o sea, no lo tienes que forzar, no es como de, vengan y ahora vamos a trabajar un proyecto en equipo, no, tú lo sueltas y bueno, pues serían sumando las personas que se tengan que sumar. Y como te digo, en la medida en la que tú avances, podrás ir conectando este camino de lo individual con lo colectivo de manera natural y bueno, pues eso te va a reportar beneficios de algún tipo, ahora o después, pero en algún momento o una condición eso que tú das, en algún momento te será de vuelta, como te decía, por la vida misma y por eso es que mencionaba esa cuestión del enfoque, Dios o la vida o el universo o lo que tú quieras, te lo irá devolviendo en forma de libros, de personas, relaciones, etcétera. Cuanto más eres tú, más podrás ir dialogando o siendo parte del sistema, aunque algunas zonas, personas y condiciones no concuerden del todo. Pero esto se irá presentando de manera natural, sí o sí. Y bueno, casi finalmente, recordar que toda esta cuestión que ha abordado, de la que estoy hablando y he hablado, pasa por la experiencia necesariamente. Esto es como de, oye, es que yo sé hacer pasteles. Bueno, una cosa es que lo digas y otra cosa es que lo hagas. Con el pastel la cosa es como muy evidente porque, bueno, pues si ves el pastel, dices, bueno, por lo menos lo hizo. Ya cuando lo pruebas, bueno, pues será otra cosa y dices, oye, pues sí sabe o medio sabe, no sé. Eh, pero necesariamente todo esto pasa por la experiencia. En cuanto a lo personal, por supuesto que habrá gente que dice, oye, pues no te estoy envidiando, pero eso es nada más el contenido verbal, ¿eh? O sea, lo que se siente, lo no literal, lo no expresado es otra cosa. Como por qué de repente este amigo me está diciendo que me estima y cuando voy y me junto con él termino mal y termino cansado y enojado. Bueno, porque me está pasando esta, si no lo quieres entender como vibras, me está pasando como este ambiente personal, lo pendejo se pegan, ¿no? Dicen muy feo. Ah, bueno, pues hay otras cosas que se pegan también. La abundancia, la amistad, ¿no? La creatividad, por supuesto, que hay un contagio, por supuesto, que se pega. Y en ese sentido, en la medida en la que tú puedas ir eligiendo tus relaciones o ir mediándolas por medio de, insisto, un proceso personal, te reportará beneficios. Pero lo subrayo, siempre por medio de la experiencia. Siempre por medio de la experiencia tú podrás ir diciendo, no de los dientes para afuera, sino de verdad me siento mejor, ¿eh? O de verdad, mira, ya puedo terminar 10 cuentos. Sí, igual y no van a tener la calidad, porque bueno, pues también uno hace magia, pero por supuesto que ya puedes hacer 10 cuentos, ¿eh? Y antes no podías porque tenías un bloqueo. Y bueno, para eso sirve ir a terapia. Eh, y de manera paulatina, solamente mencionar que, bueno, pues podrás ir en la medida que avances, podrás ir conectando cuestiones profundas, técnicas teóricas y concretas. Es decir, tu producto tú sabes de dónde viene y por qué es así. Podrás terminarlo más rápido, tendrás fundamentaciones para explicar por qué es así, para ti mismo y para los demás. Podrás realizar más productos de esto y podrás ir aprendiendo técnicas sobre el mismo, o bien, como te decía un poco más arriba, si te centras, digamos, en un producto, de manera paulatina podrás ir conectándote con nosotros, pero siempre de manera paulatina, ir avanzando e ir, eh, como te decía, entendiendo y conectando todas estas cosas, pero el centro de todo esto siempre serás tú la inversión más importante. Invierte en ti para que las otras cuestiones se vayan modificando poco a poco y de manera natural y eh, bueno, las cosas tendrán que ir mejorando poco a poco. Bueno, pues esto es lo que me gustaría comentarte. Si tienes alguna cuestión particular, si tú me lo permites, me gustaría dejarte un correo de contacto para que podamos tener alguna asesoría o incluso una psicoterapia. Aún estoy atendiendo a algunos pacientes para que podamos quizás establecer metas, resolver dudas, etcétera, en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, pues voy a dejar hasta aquí esta conferencia. Ha sido bastante creativa, me ha gustado mucho platicar contigo sobre todo esto. Me parece muy importante que los artistas tengamos oportunidad de ir liberando estas memorias de dolor, de miedo, de ignorancia que nos han tenido sumidos por mucho tiempo en condiciones económicas, sociales y personales que no deberían de existir. Se viene un movimiento
a nivel global de la energía de lo femenino. Por eso es que ya se puede ir hablando de manera más libre de estas cuestiones de sanación. Lo que se viene es la renovación o la instauración de la energía femenina, que es lo que permite, como tú sabes perfectamente, la creación artística, la creación literaria, y a partir de ello las condiciones sociales podrán ir cambiando paulatinamente. En 10 o 15 años esto ya no va a ser lo que sería antes. Creo que en 10 o 15 años los artistas empezaremos a ser reconocidos, pero todo esto a raíz y como punto de cambio nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que vamos a generar estos cambios que se vienen para toda la gente y que, como lo he comentado en otros lugares, tendrá repercusiones en el sistema educativo, en el sistema social, empresarial, y tendrá sobre todo una repercusión muy importante para ti, que eres el artista y que a partir de eso que está en tu mente, en tu emoción, puedes ir modificando el mundo de afuera hacia adentro. Así que bueno, eso es el mensaje que quería darte. No es una predicación, es simplemente un mensaje y algo que está ahí disponible para todos. En fin, nos vemos, lo he disfrutado bastante. Ojalá que tú también lo hayas disfrutado. Nos estaremos viendo la siguiente. Espero que estés muy bien. Adiós. Hasta la próxima.